Seguiremos con el panel conversatorio denominado Economía Circular en Pequeñas y Medianas Empresas, Metas al 2030. El panel de expertos está compuesto por Carmen Gloria Ide, directora ejecutiva REP, Sebastián Guzmán, investigador Grupo Diagnosis Modular C+, de la UDD, y Leana Navas, gerente de Vista Volcanes Guatemala, Boris Tramper, Aguas Andinas, Adrián Guerra, la Red de Innovación e Impacto. Les invitamos, tomen sus ubicaciones, por favor. El moderador para esta instancia será Camilo Rodríguez, director del Centro de Investigación de Tecnologías para la Sociedad, C+, Facultad de Ingeniería UDD. Corregimos por Carmen Gloria Ide. Tenemos con nosotros a Natacha Reina. Hecha esta corrección, les contamos que Camilo Rodríguez es director de Innovación y del Centro de Investigación de Tecnologías para la Sociedad C+, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, líder del Grupo de Investigación Diagnósticos Modulares y Biosistemas Inteligentes y co-líder de investigación del Grupo Ambario Health Dynamics Group del C+, científico, ingeniero y artista colaborador, involucrado con el desarrollo de proyectos participativos que involucran la interacción entre el conocimiento científico y la creación artística. Actualmente su trabajo está enfocado en estudios medioambientales y de salud. Camilo es Senior TEF Fellow 2014. Con nosotros, moderando, Camilo Rodríguez. Hola, buenas tardes. Muchas gracias y primero agradecer al panel que tenemos el día de hoy, justamente para poder conversar sobre la temática que fue presentada recientemente por Marcelo Mena, sobre los desafíos que conlleva todos estos conceptos de economía circular, de carbono neutralidad y cómo esto puede ser aplicado en el contexto de las pequeñas y medianas empresas en la región, que es lo que nos tiene convocados. Así que tengo el placer de estar acompañado de un grupo de expertos en distintas materias que esperamos que puedan enriquecer realmente el diálogo que podamos tener, mostrando experiencias de lo que se está haciendo en distintos países de América Latina, pero también aquí en Chile, desde aspectos cómo se están generando en pequeñas comunidades hasta cómo se está visualizando esto en las empresas y en el corporativo. Entonces, la idea es tener una idea bastante amplia que nos permita visualizar el panorama un poco más general y que nos conlleve a llevarnos el día de hoy algunas lecciones, algunos desafíos y sobre todo nuevas oportunidades de generar diálogo. Así que les agradezco muchísimo y agradezco mucho al panel que tenemos a continuación. Entonces, antes de iniciar, lo que quiero es presentarles quienes están con nosotros el día de hoy. Así que vamos con un breve recorrido por las biografías. Tenemos primero a Boris Tramper, quien es ingeniero civil de la Universidad de Chile. Estoy moviendo aquí mi documento. Con magíster en Ingeniería Ambiental del Tecnión en Israel y con especialización en tratamiento de aguas, campo en el cual cuenta con más de 30 años de experiencia. Trabaja desde el 2001 en Aguas Andinas como ingeniero y posteriormente jefe del área de procesos, pasando al año 2022 a ocupar el cargo de técnico experto para participar en proyectos locales y apoyar en proyectos de Veolia en Latinoamérica. En particular, Boris nos estará hablando de un proyecto muy importante que se llama las biofactorías, así que estamos muy atentos a que nos cuente al respecto. Aquí a mi izquierda tenemos a Natacha Reina, ella es chilena, así como Boris, ingeniero comercial y máster en gestión de la sustentabilidad, socia fundadora de Sustentabilidad Global y académica de la Universidad de Santiago de Chile. Actualmente se desempeña como consultora en sustentabilidad y medio ambiente y es docente de la Facultad de Ingeniería, formando parte de la red de mentores Innovo, y tiene amplia experiencia en desarrollo y gestión de estrategias y proyectos que promuevan la sostenibilidad ambiental, economía y social. Tenemos a Sebastián Guzmán, también de Chile, quien es un ingeniero civil industrial con mención en energía y medio ambiente y terminando su magíster en ciencias de la ingeniería, especializado en tratamiento de conversión y valorización de la biomasa. Actualmente se desempeña en la Universidad del Desarrollo, tanto como docente e investigador del Centro de Investigación en Tecnologías para la Sociedad
y es fundador y CEO de Mecha S.p.A., un emprendimiento de proyecto de I+D+I con programas y capacitaciones de valorización de residuos orgánicos. Así que bienvenido, Sebastián. Y ahora tenemos a nuestros invitados internacionales. Ileana Navas, de Guatemala, la cual es ingeniera industrial con maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial. Actualmente es gerente general de Vista Volcanes, una empresa dedicada a la investigación, capacitación, producción y comercialización de productos orgánicos para la agricultura, mejorando ingresos y calidad de vida de los agricultores y consumidores. Cuentan con más de 6 años de experiencia en empresas multinacionales de consumo masivo como Vic, Pernod Ricard y Kimberly-Clark. Y tenemos a Adrián Guerra, de Panamá, quien es ingeniero agrónomo de profesión, cuenta con un MBA del INCAE Business School y un magíster en MDL y Eficiencia Energética de la PUC-B, Chile. Sus habilidades particulares incluyen brindar asesoramiento a empresas agrícolas y agroindustriales en el desarrollo de modelos comerciales sostenibles y en la implementación de prácticas sustentables. Trabajó durante 7 años para el Banco Nacional de Panamá, realizando evaluaciones técnico-financieras para determinar la viabilidad de proyectos financiados por esta institución. Actualmente brinda servicios de asesoría en proyectos ejecutados por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Chiriquí, en Panamá, el Centro Mundial del Medio Ambiente, WWS, el Núcleo de Biotecnología de Curauma, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá. Como consultora ha elaborado planes de negocio y planes de mejora empresariales para diferentes empresas, permitiéndoles acceder a fondos por más de $10 millones. Bueno, muchas gracias por estar todos acá. Y vamos a iniciar entonces con unas preguntas gatilladoras que voy a realizar algunos individualmente para poder conocer un poco mejor de su trabajo. Vamos a iniciar con Boris. Bueno, Boris, ahí, perdón, a ver, el video. Vamos a dejarlo ahí. No sé si esto... Ahí está. Bueno, Boris, estás a cargo de biofactorías en Aguas Andinas, formas parte de ese proyecto. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata el proyecto de biofactorías, cuáles son los impactos que pretende generar y tal vez relacionándolo un poco con la charla anterior, cuál es el uso relacionado con energías renovables también que pretende generar biofactorías? Sí, bien, ok. Bueno, las biofactorías son megaproyectos. Yo he participado como mucho personal en Aguas Andinas. También cabe decir acá que también hay participación internacional y también participación en estos proyectos que se han venido desarrollando en muchos años, digamos desde el año 2000 aproximadamente, han requerido de participación de toda la sociedad, digamos del gobierno a través de instituciones, porque ellos generan las normas que establecen a qué tienen que llegar estas fábricas, de las cuales vamos a hablar un poquito más. También ha participado y ha habido mucho apoyo, interrelación con universidades y centros del país, y como en el extranjero. En el país estamos en una casa que ha participado mucho en estos proyectos, la Universidad Católica del Paraíso. Bueno, las biofactorías inicialmente son las 2 grandes plantas de tratamiento de aguas servidas de la región metropolitana, que tratan el agua servida, que producen aproximadamente un poco más de 6 millones de habitantes, 8 millones si incorporamos a las localidades, y ahí están las plantas pequeñas de las cuales podemos hablar posteriormente. Las biofactorías pasan a ser más bien un cambio de paradigma de lo que eran las plantas de tratamiento de aguas servidas hasta hace pocos años. Hasta hace pocos años las plantas, bueno, en el mundo, en el 1900, se crean las plantas de tratamiento de aguas servidas porque hay que alejar a los patógenos de los centros urbanos y se ve una mejora en la salubridad. Son obras sanitarias. Posteriormente vienen objetivos de mejorar la calidad medioambiental, donde estamos impactando con las descargas. Y en estos últimos años, con este cambio de paradigma, bueno,
ir a estas aplicaciones que tienen que estar en línea con lo que nos está afectando, el cambio climático y la necesidad de adaptarnos e ir por una operación, unas inversiones que sean amigables y sostenibles en el largo plazo. Ahora, esto en la práctica, ¿qué significa? Que las biofactorías incorporan a las plantas de tratamiento de agua servida una serie de prácticas y también tecnologías que van, y podemos hablar después más en detalle. Hay muchos ejemplos de lo que mencionaba Marcelo Mena en la ponencia anterior, que demuestran ser favorables al medio ambiente, tanto en términos de sus emisiones, menor reducción de las emisiones de CO2, y también en términos de los costos son favorables. Requieren de una inversión porque estamos modificando algo, pero son favorables en términos de inversión. Y si, para no alargarme en un ratito más, podemos ver varios ejemplos que son interesantes. Ahora quizás, y si me permites un minuto más, bueno, Aguas Andinas ve todo lo que es el ciclo del agua como empresa sanitaria para la región metropolitana. O sea, parte por la producción, después la distribución del agua potable, la recolección del agua servida, y ahí viene el tratamiento con los casos de la biofactoría. Y ahí, bueno, estamos, diría Aguas Andinas, muy en los ODS, ¿cierto? Y es algo muy importante para Aguas Andinas porque se ha visto afectada, se ve afectada por el cambio climático ya desde hace una buena cantidad de años hasta acá. Y principalmente, y lo más simbólico, son esta larga sequía que no hay para atrás. Estos eventos que también mencionó Marcelo, estos eventos que tenemos de altas turbiedades, porque con las altas temperaturas tenemos, en vez de caídas de nieve, tenemos caídas de agua en cantidades muy importantes, episodios que generan, bueno, lo que todos los santiaguinos sabemos, estas corrientes de barro en vez de agua que vienen por los ríos y dificultan la producción de agua potable. Y ahí también muchas obras que van en paralelo a las biofactorías que pretenden, que dan resiliencia, porque tenemos que dar seguridad en el abastecimiento del agua potable. Excelente, muchas gracias, Boris. Tal vez un tema solamente para asegurar que este proyecto Biofábricas lo podamos entender un poco mejor. ¿Cómo abordan el tratamiento de los biosólidos que se están generando ahí? ¿Cuál es el acercamiento? Y también, ¿nos puedes dar un poco la idea de la escala de la que estamos hablando, sobre todo para todos aquellos que tal vez no son de Chile y tal vez la idea de Aguas Andinas tampoco la tienen tan incorporada, pero sí, háblanos un poco de la escala y de cómo están haciendo esta gestión de los residuos sólidos? Sí, bueno, la gestión de los biosólidos es uno de los buenos ejemplos donde podemos ver este cambio de paradigma de tratamiento del agua servida que generaban unos residuos que en su mayor parte iban a, digamos, a un relleno, ¿no? Con este desarrollo que decía a través de instituciones, con universidades, Aguas Andinas ha avanzado en paralelo con la institucionalidad para poder hacer un uso y un reuso benéfico de estos lodos, hoy biosólidos, por cuanto, y ya en estos últimos años, la mayor parte de estos biosólidos se reutilizan en agricultura o recuperación de suelo, porque son un valioso aporte de nutrientes y materia orgánica que no tiene que estar en un relleno sanitario. ¿Y en escala, perdón? En escala, bueno, hablamos de 800 toneladas día, bueno, va con la escala, ¿cierto?, de 8 millones de habitantes. Vamos a ver ahí algunas imágenes que permiten entender lo que es esta escala. A nivel agrícola es una fracción, ¿cierto? Y los agricultores, no hay cantidad, a ver, de a poco se va entregando a los agricultores estos biosólidos que a medida que van haciendo uso ven el atractivo que tiene este insumo.
que aporta nutrientes que hemos visto sobre todo en los últimos 2 años con los conflictos en el hemisferio norte que suben de precio y además el fósforo es escaso, se sacan las minas, no hay recuperación, entonces muy importante el aporte que realiza el reuso de los biosólidos. Muchas gracias, Boris. Bueno, un poco mostrando que ejemplos de una empresa importante en Chile que está incorporando un macroproyecto de economía circular alrededor del ciclo completo del agua en zonas urbanas. Ahora me dirijo para hacerle una pregunta a Natasha, que la tengo aquí al lado, porque tú has estado trabajando en también los conceptos de sustentabilidad en las áreas corporativas. Aquí tenemos el ejemplo de una empresa que ha incorporado un macroproyecto alrededor de esto, pero ¿podrías tú contarnos cuáles son, a tu parecer, algunos de los desafíos que se han encontrado, que te has encontrado tú en temas en los territorios, sobre todo alrededor de capacidades y oportunidades alrededor de la incorporación de este tipo de acercamiento? Sí, no es un secreto para nadie los gráficos que vemos a diario, donde representan, por ejemplo, los desafíos a producir una cantidad de alimentos que que entreguen solución a la cantidad de gente que estamos presentando, ¿no? Que está requiriendo esto. También hemos visto las proyecciones de las emisiones de gases de efectos invernaderos a largo plazo y adicionalmente hemos visto también otro tipo de proyecciones del requerimiento energético que se va a tener a largo plazo. También hemos visto los estudios que hay respecto también al incremento del consumo de agua. En marco de esto, hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama John C. Maxwell, que él plantea que los desafíos vienen acompañados de soluciones y que muchas veces estos se disfrazan de problemas. Y en ese sentido es importante para las empresas actualmente adaptarse a estos nuevos desafíos o implementar mejoras para sobrellevar estos desafíos. En ese caso, tanto las medianas como pequeñas empresas es importante que empiecen a incorporar lo que es la sustentabilidad no solo de manera interna, sino también externa, con el fin de que puedan generar bienestar no solo a corto y largo plazo de las organizaciones, sino también que puedan generar bienestar dentro de los stakeholders a los que ellos les entregan o de los que forman parte de estas organizaciones. ¿Cuáles son las oportunidades que se tienen en términos de la adecuación a las regulaciones que se están generando a nivel global en pos de tener modelos de negocio más circulares, por ejemplo, que estás visualizando? Sí, actualmente podemos ver que existe una mayor demanda por productos que sean responsables con el medio ambiente. También podemos ver donde hay comunidades que están exigiendo más compromiso con los ecosistemas donde estas empresas operan. También vemos que cada vez hay más regulaciones y normativas que regulan los temas medioambientales y en ese sentido yo pienso que la innovación puede ser una herramienta fundamental que apoye tanto a las pequeñas como a las medianas empresas. Y no solo la innovación dentro de los modelos de negocios y los procesos productivos, sino también en generar nuevos productos que sean más sostenibles y además generar alianzas estratégicas que permitan que estos productos o estos desarrollos sean escalables y replicables en otras organizaciones o en otros lugares, por ejemplo, no solo en Chile, sino fuera de Chile también. En ese sentido, también pienso que la innovación puede jugar un rol fundamental donde si incorporamos la economía circular y analizamos los modelos de negocios o replanteamos los modelos de negocios que estamos enfrentando, que estamos viendo actualmente, que son lineales, y pensamos, por ejemplo, en los diseños, replantearnos los procesos de diseño, los diseños de los productos que se están generando, también replantearnos, por ejemplo, o plantearnos una remanufacturación de estos productos o el sistema de distribución o finalmente la gestión de los residuos. La gestión de los residuos donde nosotros incorporando la economía circular
no solo puede generar un valor para la empresa, sino para la comunidad en general. En ese sentido también quiero traer acá a la mesa un término que es la ecoinnovación, que es un término que incorpora los diferentes tipos de innovación, pero además es una innovación que está enfocada a generar impactos medioambientales, ¿ya? Y la característica que tiene este tipo de innovación es que viene impulsada generalmente por los cambios regulatorios o en normativas ambientales. Y en Chile actualmente, con la entrada en vigencia de la ley REP el pasado 16 de septiembre, tenemos una gran oportunidad tanto para las pequeñas y medianas empresas como para los que quieran iniciar en este mundo de lo que es el emprendimiento y también de la innovación. Muchas gracias, y se une mucho con la discusión que tuvimos justamente esta mañana alrededor de la inclusión de los procesos de innovación, sobre todo en las MIPYMES. Vamos ahora a una pregunta a Sebastián Guzmán. Vamos a intentar, a ver, perdón, ahí está. Sebastián, tenemos acá unas imágenes, estoy mostrando unos proyectos en los cuales tú estás involucrado. Me gustaría que, dado que estamos hablando de las distintas escalas, a nivel de cómo las empresas, las grandes empresas también, las medianas, las pequeñas, pero ¿qué sucede a niveles más locales? Y tal vez acá podrías contarnos de tu experiencia trabajando con comunidades locales, tanto del norte de Chile, también en el sur, en la instalación de estos sistemas, digamos, de revalorización de residuos orgánicos que estuvimos hablando justamente anteriormente. Pero puedes hablarnos un poco alrededor de estas imágenes, como cómo se incorporan estos conceptos en estas comunidades que parecen tan aisladas. Buenísimo. Bueno, lo primero es comentar que es increíble cómo el tema de la gestión o valorización o manejo de residuos es un tema transversal a todo, a pequeña escala, grande escala, comunidades, empresas, países, como que es un tema que creo que, bueno, la economía circular lo nombra varias veces con el tema de eliminar, reducir residuos, después de alguna forma mantener materiales y la última como pilar de la economía que sería regenerar. Todo esto habla de cómo podemos tomar estos residuos, que en realidad no son residuos, son como materia prima en un lugar equivocado, transformarlo y reincorporarlo a la economía, por así decirlo, o al territorio. Y uno de los proyectos que es muy interesante, que son las imágenes que se muestran ahí atrás, que de alguna forma quizás el impacto, comparado por ejemplo con la, no sé, 800 toneladas, no es tan significativo, pero el impacto que estamos buscando acá es más como un cambio de paradigma social. Cómo ayudar a pequeñas comunidades que están muy alejadas. Este es un caso que está en Mamiña, a entre 1000 kilómetros de altura y 2 horas de Iquique, una asociación agropecuaria indígena, que en el fondo tienen los mismos problemas que tienen todos con los residuos, generan residuos vegetales, de fruta, de su pequeña agricultura y también residuos ganaderos, dígase estiércol de animales, que ellos no solo les faltaba infraestructura para poder transformar esos residuos y valorizarlos, que fue como el proyecto del microbiodigestor, que es un pequeño biodigestor que permite valorizar estos residuos y transformarlos en bioinsumos, sino que también romper la barrera cultural que hay en este tema, que es cómo capacitamos y entregamos herramientas a estas personas, no solo en infraestructura, sino que en conocimiento, en técnicas, para que ellos incorporen esto en sus hábitos de alguna forma y puedan encontrar un valor en sus residuos. Y qué mejor que ellos, que son agropecuarios, por lo tanto sus propios desechos, si los transformamos en un ciclo corto, son insumos para su misma economía, digamos. Entonces, creo que eso es un ejemplo muy bonito de cómo pequeños actos generan un impacto de igual forma, quizás no en cantidad, sino que en calidad, en profundidad. Excelente, muchas gracias. Bueno, sabremos un poco más sobre este proyecto y seguramente habrá preguntas que pueda tener el resto del panel, pero vamos a continuar con una pregunta para Iliana. Y aquí queremos conocer un poco
Ileana, de la experiencia, el trabajo que están teniendo en Vista Volcanes, en el tema sobre todo de la producción orgánica y cómo están abordando el tratamiento de los microorganismos y sobre todo la biodiversidad para la recuperación del suelo, que sé que es uno de los temas que más les está importando. Sí, pues Vista Volcanes surge aproximadamente, tenemos 25 años desde que se fundó, pero en los últimos 15 años nos hemos enfocado en un desarrollo de portafolio a base de microorganismos, fungicidas, bioinsecticidas, degradadores de materia orgánica. Realmente, pues nosotros nos hemos enfocado en desarrollar programas fitosanitarios completos. Nosotros hacemos investigación, desarrollo, capacitación, producción y comercialización. Realmente, pues esto surge pues como una innovación. Realmente me hacía mucho sentido con la ponencia que tuvimos por la mañana, la disrupción. Pues el director y fundador mañana estará dando una masterclass de cómo surge. Tanto pues, en el área agrícola vimos una necesidad en el de controlar plagas y enfermedades a través de ser amigables con el medio ambiente, pero tenemos que ir alineados a crecimiento económico y ser responsables socialmente. Obviamente las iniciativas tienen que ser viables, pues un ecosistema vivible y económicamente rentables y sostenibles. Entonces, esto a través de una necesidad generamos pues, investigación a nivel, nosotros país somos una empresa con fines de lucros y se ha hecho con recursos internos, pero para dar una solución pues, alcanzable tanto a la población local y obviamente en la medida de lo posible con estos eventos compartir los conocimientos para pues, escalarlo a mayor escala. Nosotros actualmente trabajamos con pequeños, medianos, grandes productores, exportadores, cooperativas que realmente tienen tal vez algunas puede ser 500, otras 5.000 pequeños agricultores que recolectan su producción para exportación. Realmente con las ponencias que hemos visto, esto es el presente y el futuro. Realmente estamos trabajando con microorganismos que reincorporándolos al suelo logramos una recuperación de la biodiversidad. Nosotros aquí pueden ver un poco de lo que hacemos, instalaciones que tenemos. Tenemos un laboratorio de desarrollo, producción, tenemos 5 hectáreas que son prácticamente desarrollo demostrativo de diferentes cultivos que tenemos que trabajar en que los pequeños agricultores medianos y grandes vean los resultados, la reincorporación como de los microorganismos es tan necesario y tenemos resultados en producción, son bioestimulantes, biofertilizantes, degradación de la materia orgánica. Entonces realmente trabajamos en toda lo que es el desarrollo e implementación de esto para pues tener mejores resultados y también pues cumplir con todo el tema social, económico y ambiental. Y una pregunta, porque también la escala que ustedes pueden generar, hay una oportunidad por parte de estos acercamientos de economía circular hacia la exportación, que puede ser varias de las preguntas de las personas que estamos acá. Sí, actualmente pues trabajamos con exportadores, realmente la idea es pues tener mayor cobertura con el tiempo, realmente es una necesidad y creo que ya no es una opción, realmente necesitamos bajar cargas químicas de producciones con menor impacto ambiental, socialmente pues ser responsables y realmente las exportaciones cada vez pues hemos hablado que los requerimientos internacionales son cada vez más estrictos. Ya para poder exportar tenemos que alinearnos a los requerimientos internacionales, pues las alianzas verdes cada vez son un incentivo y realmente para poder tener acceso a estos mercados desde el Acuerdo de París, desde los Objetivos de Sostenibilidad de la ONU, que realmente son casi todos los países están asociados, ya es un requerimiento internacional. Pues nosotros estamos trabajando hay objetivos muy claros al 2030, reducir el 50% del uso de bioplaguicidas a nivel pues, de la Unión Europea. Entonces realmente estamos trabajando por hacer esa transición a agricultura orgánica, ya que pues, genera un riesgo a las exportaciones que ya tenemos, perder ese mercado. Tenemos que trabajar en la transición a agricultura orgánica para no perderlo y aumentar las exportaciones. Es muy importante pues al final que en los microorganismos también tenemos capacidad de producción, que da ese paradigma un poco el tema de calidad de producción. Nosotros tenemos ya bastantes años de experiencia donde podemos ver que tenemos la calidad, con un buen cuidado preventivo también podemos tener hasta un 30% mayor de producción, así que realmente son alternativas súper viables que podemos implementar y ya estamos implementando. Excelente, muchas gracias Ileana.
Vamos ahora con Adrián. Bueno, Adrián, a mí me han contado que muchas veces tú has mencionado que el futuro de la agricultura está en el pasado. Y en ese sentido, y volviendo un poco a las temáticas de agricultura, que es parte fundamental de lo que también estamos hablando acá, ¿cuáles están siendo los principales desafíos que tú estás llevando a cabo, que conllevas justamente trabajando con los productores? Y llegando a esta frase que tú tienes de el futuro de la agricultura está en el pasado. Muchas gracias. Yo creo que los que estamos directamente vinculados al sector agrícola tenemos bastante claro que el modelo que se planteó para la agricultura a partir de la Revolución Verde, estamos hablando de hace 60, 80 años atrás, fue un modelo, o es un modelo que ha traído muchas desventajas. De alguna manera, en su momento resolvió un problema de hambruna que había en el mundo, pero fue un modelo que únicamente se enfocó en aspectos productivos económicos. No miró hacia aspectos de la sustentabilidad, dejó por fuera totalmente el aspecto ambiental, ¿verdad? Se dobló producciones en su momento, se aumentaron rendimientos, se incrementó productividad en los campos. Sin embargo, hoy, ¿verdad? 60, 80 años después, vemos entonces las repercusiones que tiene este modelo a nivel ambiental. Hoy entonces tenemos todavía problemas de hambruna, pero adicional tenemos problemas ambientales. Entonces podemos decir que ahora el problema es doble como tal. A partir de los 60 se comienza a utilizar agroquímicos, se comienza a utilizar los fertilizantes sintéticos, se comienza a promover los monocultivos y hoy en día podemos ver lo que ha provocado tener grandes extensiones de tierra con un solo cultivo, ha creado resistencias a plagas y enfermedades, ese tipo de modelo. En el caso de los fertilizantes sintéticos, principalmente los nitrogenados, hoy sabemos que el potencial de calentamiento global del óxido nitroso que se emite cuando aplicamos un nitrogenado es 300 veces más potente que un CO2, por ejemplo, o más potente que un metano. Entonces, vemos todo lo negativo que ha sido la implementación de este modelo a través de los años y las repercusiones. No tengo que citar ni siquiera ejemplos de otros países que no sea Panamá, a pesar de que Panamá es un país donde el 80% de su Producto Interno Bruto lo mueve el sector de servicios, logística, financiera. La agricultura representa un muy bajo porcentaje del Producto Interno Bruto, pero yo vengo de una región que es meramente agrícola, es como el granero del país, y tenemos ejemplos en donde este tipo de modelo ha sido muy perjudicial. En el año 2004 aproximadamente, prácticamente todo el sector arrocero de mi provincia estuvo a punto de desaparecer por el ataque en ese momento de un ácaro que se fue volviendo más resistente, producto de tener monocultivos, y llegó el momento en donde ni siquiera los acaricidas, los agroquímicos como tal, pudieron controlar esa plaga y algunos agricultores arroceros se dieron a la quiebra, otros quedaron con limitaciones económicas importantes, ¿verdad? Producto de estas malas prácticas. Ya hoy en día hay una luz en el camino, hay grandes productores de arroz en la zona, por ejemplo, utilizando microorganismos eficientes, se han dado cuenta que hay que devolver la salud del suelo, hay que devolver el equilibrio ecológico que existía hace 50 años atrás, ¿verdad? Y por ahí más o menos donde viene esta frase que me gusta mucho utilizarla, de que tenemos que regresar, ¿verdad? Un poco al pasado, a esas técnicas que no eran tan destructivas, pero utilizando tecnología, ¿verdad? Tenemos también en el caso de mi provincia un sector, en la parte hortícola. Este sector hoy en día, principalmente los productores de papa, no pueden producir 1 libra de papa
si no incorporan dentro de su paquete tecnológico el uso de bioinsumos como por ejemplo biofertilizantes. El deterioro que se le causó a los suelos en esa zona provocó que incluso utilizando fertilizantes sintéticos no se pudiera llegar a los rendimientos que se tenían 20 años atrás por los desgastados que estaba el suelo sin microorganismos, toda la capa arable del suelo se había perdido como tal. Y hoy en día este grupo de productores, para poder producir, deben incorporar, obligatoriamente incorporan el uso de bioabonos dentro de los procesos que hacen, porque de otra manera no pueden recuperar los rendimientos que tenían antes, porque los suelos estaban totalmente devastados, ¿verdad? Entonces, hay muchos desafíos en este tema de cambiar el modelo circular que tenemos, que predomina todavía desde los 60 para acá, a un modelo circular, ¿verdad? Nosotros hemos estado trabajando en los últimos años en proyectos en toda Centroamérica. Hay desafíos como los temas culturales. Los productores, muchos siguen creyendo que utilizar bioinsumos, que utilizar abonos orgánicos o controladores biológicos no les va a dar los mismos resultados, hablando de términos de rentabilidad económicos, que si utilizaran productos convencionales como tal, ¿verdad? Hemos hecho trabajos importantes, interesantes, en demostrarle con hechos, estableciendo parcelas demostrativas o tomando agricultores que van a la vanguardia para que sirvan de ejemplo de que sí funcionan, de que sí mejoramos rendimientos, de que sí se puede. Ese es un tema, la parte cultural. El otro aspecto también es el sistema de enseñanza que tenemos principalmente todavía en Centroamérica. Hay que hacerle ajustes. Me refiero al sistema de enseñanza a nivel académico, a nivel de instituciones técnicas o universitarias. Hay que incorporar en los modelos, en los pensos académicos, todo este tema de bioinsumos, de agroecología, ¿verdad? Porque todavía el modelo que hay prevalece todo el tema de lo que se ha promovido desde la Revolución Verde para acá. Hay que todavía seguir trabajando en democratizar la tecnología, ¿verdad? Hay que trabajar en un tema de hacerla más disponible y más barata, ¿verdad? O sea, todavía hay varios desafíos dentro del sector, pero yo tengo la esperanza de que pronto vamos a ir haciendo esa transición, ¿verdad? Y de hecho ya estamos trabajando duro en eso, con todos los proyectos que de alguna manera tenemos la oportunidad de ejecutar. Así que esperamos que todos esos desafíos pronto sean, de alguna manera ya se hayan sobrellevado como tal. Muchas gracias. Y evidentemente el tema de que últimamente hablaste de las tecnologías apropiadas y qué incorporación pueden tener en los territorios, yo creo que es un tema que vamos a poder conversar un poquito más en detalle, porque creo que puede ser de gran impacto para todas las cosas que estamos viendo y son nuevas luces también de oportunidades que se generan localmente. Por supuesto. Tal vez acá ya interpelo a Sebastián y a Boris, porque parte de lo que ustedes presentaron y un poco en relación a lo que después se habló de los temas de agricultura es sobre justamente esta capacidad que se puede tener y estas fábricas o biofábricas que se están generando en distintas escalas, y aquí un poco apelo a la diferencia de escala, para el manejo de estos residuos o aguas servidas. Boris, en el caso de las biofactorías, ¿cuál es cómo se traslada ese concepto de biofactorías a escalas más pequeñas? ¿O cómo se relaciona esto con organizaciones de escala más pequeña, básicamente? Porque es impactante la escala que están generando las biofactorías, pero tal vez cómo se lleva esto a escalas más pequeñas. Sí. Bueno, diría que el principio debe ser el mismo. Si hablamos de planta de tratamiento de agua servida, ya sea las grandes plantas que llamamos biofactoría, que las plantas pequeñas, donde primero que nada hay que tratar de bajar los insumos a través de mayor eficiencia, tecnología, inteligencia. Hay que bajar los insumos y reemplazar, digamos,
hacer los cambios para que no tengamos desechos, sino que subproductos. ¿Ah? En las grandes plantas o biofactorías, bueno, y son bio porque la mayoría de las tecnologías que permiten llamarla biofactoría y que dieron lugar en la COP24 a este premio que se dio a las biofactorías, ¿cierto? Son de tipo biológico, pero también están los aspectos de mejora en tecnología, mejora en la información, equipos más eficientes y es la manera de incorporar eso también en las plantas más pequeñas y que se está haciendo. Lo que pasa es que por la escala es más demostrativo en las grandes plantas. Ahora también tenemos, a ver, podríamos hablar de varios ejemplos que muestran este uso de tecnología, que decíamos lleva finalmente a menores costos, con una inversión a menores costos y también a menores emisiones y generación de subproductos en vez de residuos. Hay algunos que dan lugar a que el conjunto funcione como tal, como es una estación de transferencia, una simple estación. Bueno, no es tan simple porque es para lodos, no es algo que uno vaya al mercado y la recoja, donde recibe, en una de las biofactorías, recibe los lodos de las plantas pequeñas o de localidades y la mete en el proceso de la línea de lodos de las biofactorías. Y de esta manera eliminan la necesidad de agregar cal para estabilizar los lodos de las plantas de localidades. Al no agregar cal, permite que esos lodos estabilizados vayan a la agricultura sin restricciones. Al meterlo en la línea de lodo de las grandes plantas, generan biogás y disminuye la cantidad de lodo y disminuye la necesidad de transporte y de llevar ese lodo a un biorrelleno. Entonces hay menos kilómetros son menos emisiones, ¿cierto? Menos combustible para transportar el lodo, menos cal, ya lo dije, generación de un subproducto que agrega nutrientes, generación de electricidad a través del biogás. Y ahí es simplemente interrelación entre las pequeñas y las grandes plantas, ¿no? Pero este cambio de paradigma debe ir tanto a microplantas, plantas pequeñas, como las grandes plantas. Sebastián, con respecto a esta idea de cambio de paradigma, ¿cuáles son los principales desafíos tal vez que estás viendo sobre las brechas de valorización? Porque al final un tema de adaptación, de adecuación, de cómo generamos estas microredes de sistemas como biofactorías, pero tal vez a mediana y pequeña escala. Claro, ahí, bueno, cabe perfecto el tema obviamente de la innovación y la tecnología. ¿Cómo está avanzando tanto el tema de la tecnología que nos permite tener desarrollos más pequeños con, digamos, la misma o una buena eficiencia como lo son en general las grandes escalas? Entonces, creo que el desafío principal, para mí son varios, pero para mencionar dos, uno que ya se ha mencionado bastante, que es justamente el tema cultural. Y mezclado el tema cultural es cómo incorporamos el tema de las tecnologías en las comunidades también. Porque un tema es que ya estén disponibles, que haya mucho desarrollo. Bueno, trabajamos en un centro de investigación en tecnologías, pero el segundo desafío, mezclado al tema cultural, es cómo traspasamos este conocimiento tecnológico a las comunidades también para que puedan hacerse cargo del tratamiento, operar y eventualmente hacer un seguimiento correspondiente como se necesita para que sea sostenible en el tiempo, porque no sacamos nada con implementar algo que después fue un piloto, por así decir, pero que nunca agarró vuelo. Y ahí lo mezclo con el tema de cómo generar estos incentivos de volver al pasado, que es súper interesante, que en el fondo quizá a los agricultores se le olvidó, no sé, pero me imagino que los abuelos de ellos ocupaban prácticas de bioinsumo, hacían compostaje, como que en el fondo hay un vacío que no sé qué pasó, que como que se nos olvidaron esas tecnologías y empezamos a ocupar nuevos tratamientos o no, o nada,
pero volver al pasado me suena muy lógico y creo que una forma de romper esa brecha cultural es justamente quizás recordarle a estas personas que los tratamientos de antes, mezclados con tecnologías de hoy día, es como parte de la solución. Y me encanta el tema del biodigestor porque creo que es una herramienta que es clave para el futuro. Y sobre todo si podemos tecnologizarla y bajar costos de operación y todo, va a ser una herramienta clave para la regeneración del planeta, por así decirlo. Bueno, regresamos al tema de tecnología, Adrián. Lo siento, vamos a volver un poco con tu tema y ahí evidentemente Ileana, Natasha nos pueden interpelar. Volviendo a esta idea de cómo la incorporación de tecnología apropiada puede fomentar un aumento del uso de economía circular en las pequeñas y medianas empresas. ¿Dónde crees tú que están las principales brechas? ¿Qué tecnologías o qué aspecto cultural alrededor de las tecnologías ves tú que son los principales desafíos actuales para que realmente se puedan incorporar y mejorar y adecuar estas visiones de economía circular y esta visión del pasado, pero remodelada, como lo estás planteando el día de hoy? Ahí coincido totalmente con el aspecto de que hay que trabajar mucho en fortalecer la transferencia de la tecnología. En el caso, por ejemplo, de Centroamérica, incluso en estos proyectos que llevamos a cabo, que implementamos, estamos tratando de fortalecer las organizaciones o las instituciones que se encargan de todo el tema de extensionismo rural, que se ha perdido, en nuestro caso, en los últimos años, ha reflejado ciertas debilidades en donde no se está llevando de manera adecuada todas estas tecnologías que están emergiendo como tal, ¿verdad? O que quizás ya existían, desaparecieron, ¿verdad? Como mencionó acá el compañero, y que hoy en día se convierten en un aliado para de alguna manera frenar todo el tema que tiene que ver con la contaminación o todo el efecto de cambio climático que estamos teniendo. Entonces, definitivamente hay que trabajar o fortalecer nuestras instituciones que se encargan de extensionismo rural, como mencioné también anteriormente, mirar hacia los centros de enseñanza a nivel técnico, a nivel superior, para entrenar a esas futuras generaciones en estas nuevas tecnologías y que vengan con un chip diferente, ¿verdad? Un chip completamente diferente a lo que es la agricultura tradicional, a esta agricultura que mencioné, que de alguna manera nos metieron en la mente que era la mejor opción que había en algún momento, desde los años 60 para acá, y que bueno, hoy en día estamos viendo esas repercusiones como tal. Excelente. Bueno, reacción Ileana, yo te quería preguntar desde hace rato que, bueno, evidentemente aquí hay un tema de adaptación y adecuación de las áreas tecnológicas, pero además de esto o complementando esto, ¿qué otros aspectos crees que se requieren para adaptar a los agricultores de pequeña y mediana escala a estos desafíos que se están mirando? Y también en el caso particular de ustedes, que requieren la búsqueda de una escala para exportación también, que son mucho más desafiantes por el tema regulatorio, etcétera. Sí, pues creo que estamos todos muy en línea. El tema de los últimos 50 años se ha producido una agricultura convencional con productos químicos que en su momento dieron un resultado que tal vez no iban de la mano con el impacto ambiental que ahora tenemos que retomar. Muy importante hacer conciencia de la importancia de la biodiversidad, realmente lo importante que es tener vida en el suelo, tanto temas de cambio climático, realmente las tierras de cultivo tienen una gran capacidad de absorción de carbono, hacer conciencia del impacto, tanto como también la recuperación de los suelos nos va a garantizar un tema de seguridad alimentaria a futuro, cómo realmente que el agricultor vea que hay alternativas, porque realmente ya llevamos tanto nosotros como a nivel mundial ya hay alternativas, pero hacer esta transición a tanto agricultura orgánica con diferentes tecnologías y las transferencias es demostrarle, porque al final hay un tema de paradigma, desconocimiento, miedo. Hablábamos de las MIPYMES que trabajamos, realmente hay por el desconocimiento, hacer la transición, como mencionaba Juan José por la mañana, su status quo, ¿no? De estar en lo que se conoce y cómo se trabajó. Pero realmente ante nuevos desafíos ya no podemos trabajar de la misma manera como lo hacíamos antes. Entonces,
Creo que es un trabajo pues que ya llevamos varios años, pero es seguir trabajando en capacitación, transición, al final también ir atado al mercado. Nosotros realmente pues sí sabemos que con los productos, pues con microorganismos tenemos buena producción, mayor producción, pero también tenemos que trabajar la parte de socios comerciales para tener el mercado de exportación. Entonces, la parte es pues, seguir trabajando con capacitación, pues siempre demostrar los buenos resultados para hacer esta transición, que al final creo que requiere tiempo, inversión, son cambiar la mentalidad de los últimos 50 años de la manera de producir, pero ya hay maneras, así que solo continuar trabajando con estos, ya sea pues, de pequeñas diferentes escalas, pero es una transición que con tiempo lo vamos a hacer. Gracias, Ileana. Bueno, aquí, Natasha, yo te quiero hacer una pregunta, porque hemos visto muchos ejemplos, tal vez más relacionados con los aspectos en la agricultura, y evidentemente es uno de los temas más importantes que estamos tratando en este Summit. Pero tal vez de la experiencia que tú has tenido, ¿en qué otros ámbitos has podido observar ejemplos donde tal vez estos nuevos acercamientos, innovación, etcétera, no solamente permite la competitividad o mejorar la competitividad, pero también incorporar estas mejores prácticas que en el caso ya de la agricultura estamos viendo exactamente qué es lo que se requiere? ¿Qué tipo de ejemplos nos podrías dar de lo que te ha tocado trabajar? Sí, la verdad, parte de en lo que me desempeño es levantando proyectos de innovación con focos de sostenibilidad en la USACH. Y he tenido la oportunidad de presenciar muchos proyectos que tienen foco en tanto en la agricultura como en otras áreas. Y una de las que me gustaría mencionar, un ejemplo específico, es uno levantado por dos ingenieras en el que se apalancaron en la economía circular para generar una innovación. Unas ingenieras chilenas se dieron cuenta de que había un residuo que en su momento no estaba siendo reciclado, que era el plumavit. Ya sabemos que el plumavit, se generan 20.000 toneladas de plumavit en promedio al año en Chile, y este residuo es complejo porque tiene mucho volumen, pero poco peso. Por lo tanto, es costoso reciclarlo. Y en ese sentido, ellas encontraron una oportunidad en este residuo, así que plantearon una idea de solución donde, utilizando el plumavit, desarrollaron pinturas para casas. En una primera instancia eran pinturas asfálticas, ahora se dedican también a pinturas para casas, y generan, si bien no alcanzan a reciclar la totalidad de los residuos de plumavit que se generan en Chile, sí generan un impacto y dan una alternativa utilizando el upcycling para tratar este residuo. Así que yo creo que es un buen ejemplo que nos puede incentivar a buscar residuos que nos ayuden a darle una vuelta, pasar del proceso lineal al circular. Excelente, muchas gracias. No sé si hay una reacción, vamos, si no, también a ir a la audiencia para ver si tenemos algunas preguntas de todos los participantes que tenemos acá, porque evidentemente han de surgir. Tenemos dos preguntas, si nos pueden ayudar con los micrófonos, por favor. Ahí va el micrófono. Por aquí. Ahí está. Sí, ahí atrás de ti, atrás de ti. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por sus presentaciones. Mi nombre es Carolina Maturana y trabajo en la FAO. Quería preguntarles, entendiendo que este desafío, ¿cierto?, de producir más pero con menos, ¿cierto?, socialmente, económicamente, ambientalmente. Quisiera saber si en sus experiencias ustedes están trabajando también con quiénes son los consumidores. O cuando hablamos de mercado, hablamos obviamente de una persona que accede a un producto, ¿cierto? Sobre esa conciencia que tiene que tener la persona, por ejemplo, que valora un bioinsumo
o por ejemplo que la producción viene con cuidado del suelo, conciencia del agua, etcétera. Finalmente todos los consumidores hacemos actos políticos y en la pandemia fuimos ejemplo también de elegir en el fondo también para incentivar al pequeño productor en el caso de los alimentos, ¿cierto? O otras formas de producción, tomando mayor conciencia de nuestra salud. Porque finalmente en la forma, cuando decía vamos a volver al pasado, también hay una forma de producir también más saludable, ¿cierto? En donde muchas veces los consumidores no tienen conciencia y siguen optando por un alimento producido, por ejemplo, con un fertilizante que a la larga también nos está haciendo daño. Entonces, quisiera saber si ustedes también están trabajando no solamente mirando las formas distintas de producir, aquellos que trabajan más ligados a la industria, ¿cierto? Sino también con las personas que son sujetos en las comunidades y, como decía, toman una decisión de compra y pueden influir incluso en lo que están comprando. Gracias. ¿Quién se anima? Bueno, nosotros tenemos un caso, creo yo, bastante interesante en Honduras. Nos hemos, de alguna manera, involucrado en el apoyo de organizaciones a nivel de cooperativas y asociaciones que ya tienen mercados formales, es decir, supermercados, mini super, este tipo de mercados. Y creo que los resultados han sido que hemos tenido, cómo el mercado está de alguna manera recibiendo la información, cómo la está apreciando, ha sido muy positiva. ¿En qué sentido? Por ejemplo, tenemos organizaciones que voluntariamente a través de estos proyectos han salido a establecer sistemas de gestión de calidad. Otras que han voluntariamente decidido disminuir la carga de agroquímicos, pensando en algún momento en una posible exportación, pensando en mejorar precios como tal. Entonces, cuando llegamos a los mercados formales, y, o sea, los ya existentes que tienen estas organizaciones, lo que nos dicen es qué bien que ya estén adelantándose con este tipo de prácticas, porque justo, por ejemplo, nos decía un mercado, vamos a establecer en cada uno de nuestros centros de acopio laboratorios de control de calidad para medir, por ejemplo, límites máximos de residuos, otros aspectos de calidad que de alguna manera impactan en la salud del consumidor, ¿verdad? También los van a comenzar a medir en estos mercados. Entonces, este tipo de prácticas, en este caso, no solamente viene a abrir mercados, sino viene a fortalecer las relaciones ya existentes a nivel comercial con los mercados. Entonces estamos viendo esa recepción por parte de los mercados, por lo menos a ese nivel, ¿no?, de negocio a negocio, que está siendo muy positiva. Probablemente todo esto viene de una cadena donde el consumidor está presionando al mercado que le está ofreciendo ese producto a que sea un producto más saludable como tal, ¿verdad? Entonces, estos ejemplos de alguna manera nos sirven para luego llegar a otras organizaciones, contarles lo que está pasando, ¿verdad? Y para que de alguna manera aquellas que todavía no creen mucho en este tema de producir más sano, de que sí es más rentable, de que es menos contaminante, pues de alguna manera también comiencen a encarrilarse en ese modelo de negocio como tal, más que de alguna manera va más allá de lo económico, ¿no? Va a lo ambiental y también a lo social. Así que de alguna manera sí vemos un mercado muy interesado, ¿verdad?, en todas estas prácticas. Ahí quería complementar algo quizás súper interesante a nivel ya como de consumidor, que creo que dentro de la brecha cultural es uno de los desafíos más grandes también en cómo lograr que como consumidores incorporemos el consumo, por así decir, de productos reciclados o más verdes, y que hoy día para mí, por suerte, se está volviendo una moda, por así decir. No sé si les pasa, pero lo veo cada vez más. Ojalá que se encarrile bien y no entre todo este tema de greenwashing y todo este tema, pero en el fondo creo que
justamente, por ejemplo, con el ejemplo de estas chicas que hacen pintura, que conozco entre ellas, a otros también emprendimientos, y muchos emprendimientos que están logrando transformar un residuo y generar un producto, cómo hacer de esos ejemplos para que la gente consuma y sepa abierta como vos que es reciclado y que en el fondo de alguna forma como que se sienta no solo bien él por estar ayudando al medio ambiente, sino que se como que contamine, por así decirlo, como que el resto entienda, ah, chuta, yo también lo hago, y eso me imagino que va a generar como una especie de rueda que eventualmente va a ser normal que compremos cosas recicladas, por así decir, pero como que en el fondo nos falta eso, que lo veamos todavía como con mejor ejemplo y está lleno el tema de la mosca de larva soldado también, cómo empezar a producir productos y que nosotros creamos el cuento y justamente lo que todos han hablado de estas evidencias, cómo generar evidencia en el consumidor y en la empresa, en todo, de que sí es, y creo que cada uno de los proyectos que estamos haciendo es un poquito eso, aportar evidencia. Y ahí solo para cerrar un complemento que tiene que ver con esto de cómo generar confianza en el consumidor, que veníamos conversando con Boris en el auto, de que en la biorefinería de Agua Andina ya han logrado de alguna forma que muchos de los lodos se consuman efectivamente por agricultores, pero eso no fue un día para otro, que me comentaba que es justamente un proyecto de más de 5 años donde se sabe que hay que ir lento, tranquilito por las piedras, porque si no cualquier paso incorrecto puede derrumbar esa confianza. Entonces es como eso, yo creo que de a poco entre todos vayamos mostrando buena evidencia. Y por eso también hoy día quizás es un tema que está mostrándose más, pero hay que en verdad evitar el greenwashing y junto a la innovación, creo que una de las formas interesantes sería como cómo innovar, en mostrar estas cosas y generar como evidencias sin caer en marketing barato, por así decirlo. Y ahí quiero agregar algo más. Ahora muchos de los procesos de diseño e innovación que se están dando son utilizando metodologías enfocadas en las necesidades del usuario. Pero no solo nos enfocamos en la necesidad del usuario, sino que también a esto le incorporamos la sostenibilidad. Y así, no solo respondemos a una necesidad, sino que también utilizamos esto para incorporar todos estos avances en términos de cumplir con las expectativas ambientales. Muchas gracias. Hola, Cristian Cárdenas, Universidad de la Florida. Tengo un comentario más que nada para complementar esta idea de que no se sabía qué había pasado en este gap entre los últimos 50, 60 años en la agricultura, tal como Adrián nos comentaba y los demás panelistas también. Habiéndome criado en el campo aquí en Chile, en la zona central, zona de rulo, que se le llama, es decir, llueve muy, muy poquito. Algunos experimentos que se hacían en el pasado era justamente en el caso del maíz y otras hortalizas, pero en grandes cantidades. No solamente el maíz, sino que el trigo, la avena y qué sé yo. Una vez que se cosechaba, se dejaba el residuo en el campo y de manera que por lluvias o por labranza o arado nuevamente, esto se incorporaba al suelo. Entonces era una fertilización automática casi. Y eso es una de las buenas prácticas, tal como Adrián mencionaba. Me gustó mucho tu idea de volver al pasado, estaba buena. Pero una de las prácticas que no puede ser volver al pasado era como se regaba antiguamente, que era por inundación. O sea, se abrían los canales y ¡puf!, ahí se inunda todo y ahí se regó. Estamos todos felices. Así que sí, pero watch out, hoy día tenemos riego por goteo y otras técnicas de ese estilo. Así que, pero les quería pasar mi pedazo de recuerdos. Ahora unas preguntas. Me van a perdonar, pero la verdad es que fascinante el panel. Para el caso de Boris, si nos pudieses comentar algo del efecto de los nutrientes. Una de las ideas de tener los nutrientes de los residuos del sludge, de la planta de tratamiento de agua, es que justamente tú eliminas el poner ese componente de nitrógeno, los NOx, afuera, pero los metes en este biosólido. Y al hacer eso, puede aumentarse según la cantidad de agua, las concentraciones, otros componentes que hay ahí, de acidificar mucho el suelo. Y esa acidificación va a venir porque en algún momento puede llegar a crear
ácido nítrico. No sé qué experiencia tienen ahí, y que esa es una combinación que Ileana, en Vista Volcanes, pueden tener, así como también con Sebastián. Y finalmente, para Natasha, que me pareció interesantísimo este ejemplo que pusiste de Plumavit, que es un plástico muy difícil de capturar por el peso que casi no tiene, se vuela por todas partes. Todos jugamos alguna vez con esto cuando éramos niños. ¿Y qué comentario, qué idea tienes para eliminar esto? Yo personalmente, si alguien me pregunta qué vas a hacer con los plásticos, no dejo que los produzcan más, punto, los saco de la cadena al tiro y se acabó, y ahí vamos reduciendo todo lo que haya tenido antes. Y Sebastián, chuta, yo no sé qué te parece a ti, pero ¿qué te parece la idea de que hubiese algún grado de certificación? Este producto fue manufacturado con productos reciclados, y estoy seguro que ahí el Estado algo tiene que decir, pero en fin, perdón que haya sido tanta en una, pero gracias. Adelante, Boris, si quieres empezar. Sí, bueno, efectivamente, y no estoy seguro si entendí bien la consulta, pero creo que me comenta y volvemos a... las aguas servidas vienen cargadas de nitrógeno y fósforo, que son los nutrientes principales que uno encuentra, ¿cierto?, en un fertilizante, menos el potasio que no viene tanto en el agua servida. Buena parte de estos nutrientes pasan a los biosólidos, pero pasan mayoritariamente como nitrógeno amoniacal, que es la misma forma en que se incorpora en muchos fertilizantes. Entonces, su efecto en la agricultura, en la medida de que la aplicación sea bien realizada, y ahí está lo que mencionaba Sebastián antes, que esta aplicación que se ha venido haciendo con los biosólidos en el fondo, en los habitantes de Santiago, en el área agrícola, ha ido muy de a poco, de manera segura, incorporando, y ahí es importante tanto a los, y ahí vuelvo a la pregunta anterior, tanto a los usuarios, a los agricultores, como a entes que le dan una visión más técnica y científica, universidades y institutos tecnológicos, y en los años iniciales también, como le decía, en un inicio, incorporando a las entidades encargadas de hacer la legislación. Pero en definitiva, en la medida que la aplicación es seria, bien organizada y pensando en la sostenibilidad en largo plazo, no se ven perjuicios en el reuso. Otra parte del nitrógeno va en las mismas descargas de las plantas de agua servida, porque no todo pasa al lobo, y ahí nuevamente, dependiendo de cuál es el destino de esa agua, no me voy a alargar, pero cuál es el destino que ocurre es beneficio versus perjuicio. Pero todo esto ligado al beneficio inicial, que es de purificar las aguas. Bueno, y creo que hubo interpelación a todos. Okay, así que... gracias. Yo la verdad que no escuché. Sí, ¿hay una pregunta para mí? ¿No, verdad? Ajá. Gracias. Estos biofertilizantes que ustedes de alguna manera también están investigando en Vista Volcanes, la incorporación o la colaboración con plantas de tratamiento de aguas servidas, para ustedes, ¿aparece como algo viable, que sea interesante? ¿Lo han tratado? ¿Han buscado esa opción o ustedes están caminando por otro carril? No, bueno, al final creo que podría ser una iniciativa. No lo tenemos actualmente como proyecto, pues los microorganismos tienen pues diferentes características, tienen como biofertilización, principalmente pues los tricodermas y los bacillus, que tienen, es una característica tal pues, que tienen los microorganismos, también tienen pues, hay más biodisponibilidad de fósforo, y pues al final tienen estas características. Este proyecto aún todavía no lo trabajamos, pero creo que puede ser. Los microorganismos también, creo que la parte pues muy importante en la economía circular es que podemos introducir, o sea,
tenemos que tener una producción sostenible para tener un futuro sostenible y agricultura sostenible. Así que creo que todos los proyectos son bienvenidos y que pueden pues, tener una sinergia muy importante. Y en mi caso, respecto a tu planteamiento, tu propuesta de no generar más plásticos, la verdad es que el producir polímeros yo creo que es un tremendo desafío, el dejar de producir los polímeros, perdón, pero acá en Chile, por ejemplo, ya lo mencioné antes, entró en vigencia la ley REP, que es una ley donde el productor tiene que hacerse cargo de su residuo, ¿ya? Como bien su nombre lo dice, responsabilidad extendida del productor. Y en ese caso yo creo que es un súper buen avance y aporte en la gestión de estos residuos, ya que ya se crearon sistemas de gestión que se van a encargar de la recolección de lo que es, por lo menos, polímeros de PET1, en el caso. Ahí como para complementar un tema de este sello, por así decir, que podría haber, bueno, estoy muy de acuerdo con el tema de la generación de plástico de alguna forma. Creo que eliminarlos sería retroceder también porque... No en un extremo. Claro, claro. Pero eso, pero lo bonito justamente es que uno de los pilares de la economía circular habla de mantener y circular los productos en su máximo valor. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que incorporar a los procedimientos general que un PET no termine en un relleno, sino que termine en una empresa de valorización que existen hoy día actuales, por ejemplo, uno de los que me acuerdo, Rembre, que existe en Santiago, que ellos ahora están recién viendo un proyecto que están produciendo vermicomposteras 100% recicladas. Entonces, qué bonito para la narrativa de un cliente final que no solo estás, por ejemplo, comprando una vermicompostera que es para tratar residuos, sino que además esta fue construida 100% con producto no virgen, por así decir. Y ahí está como la clave, cómo incorporar eso. Y no conozco, pero sería increíble que haya algún sello, porque yo creo que generaría algún tipo de cambio. Hemos visto en otros ámbitos que los sellos tienen su repercusión positiva, así que está bueno. ¿Algún otro comentario? Por aquí tenemos otra pregunta, sí. Hola, ¿se escucha? Sí. Mi nombre es Marcela Alvarado. Quiero hacer una consulta porque siempre estos temas se hablan desde una ánfora que es como académica y empresarial un poco más grande, ¿cierto? Y me gustaría saber cómo conversa este nuevo pensamiento de consumo consciente con los comercios menores, con las empresas más pequeñas, cómo conversa con la actualización de las líneas de producción que nosotros tenemos de manera interna y cuáles son las políticas públicas que se plantean para poder entregar incentivos. Yo sé que está Corfo y que se plantean de repente algunos levantamientos de fondos para que se inicien emprendimientos que tengan que ver con este pensamiento a lo mejor un poco más consciente. Pero en verdad es que hoy día, no sé si ustedes caminaron por Valparaíso y se dieron cuenta de la cantidad de productos que se venden de primera necesidad y de segunda necesidad en las calles de Valparaíso sin tener como mayor lenguaje a la comunidad de cómo nos hacemos parte también de esta circularidad. Entonces quisiera saber si alguno de los panelistas, a lo mejor con la experiencia en otros países también, ¿cómo se maneja eso? Yo, si quieres, puedo intervenir un poco. Después te cedo la palabra. En ese sentido, ahora, por ejemplo, las municipalidades están jugando roles fundamentales, entregando fondos, no solo a las pequeñas, sino a las medianas empresas también, promoviendo, incentivando la innovación y la transformación de ciertos productos, por ejemplo, a líneas más verdes. Me ha tocado dentro de mi experiencia verlo. Y también eso yo creo que
aparte de Corfo, la municipalidad, y hay otras organizaciones que también se están haciendo parte en promover o incentivar el desarrollo de ciertas oportunidades que nos muevan a productos más verdes. Y en ese sentido, sobre tu consulta de cómo hacemos parte a la comunidad de eso, sobre todo los que tú mencionas que venden productos de primera necesidad, yo creo que ahí también influye algo que hemos venido conversando, que se ha repetido mucho en este panel, que es el tema cultural. El tema cultural tiene que ver mucho en este sentido, ya que generalmente para este tipo de vendedores la prioridad no es el tema del impacto ambiental, sino tienen otros requerimientos a los que generalmente les ponen más foco. Entonces yo creo que tenemos que partir por un tema cultural para luego ir buscando líneas que fomenten y que financien, como tú dices, estos caminos a incorporar, por ejemplo, la economía circular dentro de una pequeña y mediana empresa. Bueno, te digo, pues hablándote un poco específicamente de Guatemala, a nivel pues regulaciones, legislaciones todavía no es algo tan claro. Creo que deberíamos de ir pues de la mano con la parte regulatoria. Nosotros pues al final estamos trabajando y alineándonos al requerimiento internacional, pues hay mucho tema de exportación, pero sí esperamos que a nivel regulatorio pues nos alineemos. ¿Cómo nosotros incorporamos a los agricultores? Nosotros trabajamos con pequeños, medianas y gran escala, pues hemos trabajado con cooperativas, pues, por ejemplo, de mujeres en las cuales los últimos años han estado en la transición para agricultura orgánica y cómo se les hace parte de esta pues transición y al final también ven el poder adquisitivo que adquieren hacer la transición a agricultura orgánica. Al final pues tienes acceso a mercados internacionales, pues en Guatemala te digo, puedes tener, pues y creo que en la mayoría parte de mercados cuando tienes este valor agregado, que actualmente ahorita pues tenemos todavía un beneficio económico que puedes obtener hasta el doble, por lo menos el doble de ingresos. Entonces se le incorpora dándole este beneficio económico que llega hasta el agricultor, que realmente pues percibe generándole pues una mejor calidad de vida. Entonces realmente nosotros pues trabajamos desde el inicio de la cadena y se va viendo pues el ingreso económico con un impacto ambiental y social. La inclusión al final pues tienen accesos a estas herramientas que son sostenibles en el tiempo y pues para producción pues a nivel económico. Vamos con una última pregunta de alguien del público, si la tienen. ¿No? Si no hay. Ok, entonces vamos a empezar un poco cerrando. Perdón. Un par de minutos más. Gracias por el comentario. Vamos simplemente con unas palabras de cierre. Lo que me gustaría es solamente hacerles una pregunta general que todos nos puedan responder. Finalmente, el día de hoy estamos con un desafío que nos pusieron acá, que es cómo hacemos que más pequeñas y medianas empresas puedan incorporar el concepto de economía circular dentro de sus procesos. Si tuvieran que dar una sugerencia por cada uno de ustedes, ¿cuál sería? Pues por mi parte te diría que no hay un futuro sostenible sin una producción pues, con sostenibilidad. Así que creo que debemos de incorporar desde el inicio, desde la producción, la sostenibilidad para que sea pues, una economía circular. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Sebastián. Podría ser el cambio de paradigma en sí, que también se ha repetido, pero en el fondo es como de verdad darnos cuenta que es mejor. No sé cómo, es súper difícil verlo en realidad, quizás tangible, pero hoy día se hace cada vez más visible eso. Como a mí me pasa en particular con el tema del orgánico, que, pucha, tener una compostera ahí que no huele, que después de un par de meses genera un abono, versus un basurero que huele mal, como que ahí yo lo veo, digo, y ahí trato de llegar como con lo cotidiano. Como que ellos vean ese beneficio directo, pero que en el fondo sea un cambio cultural donde digáis como, esto no solo trae un mal olor, sino que está generando una contaminación gigantesca. Y una pérdida de material, en el fondo, pero es súper complicado en una palabra. Muy bien. ¿Adrián? Sí, hay
siento yo que puede ser una estrategia que a veces hemos utilizado que como que le hace que el mensaje le llegue de mejor manera a la MIPYME, al que toma decisiones dentro de la organización, y es cuando con ejemplos de alguna manera le hacemos saber cómo, por ejemplo, implementando una acción que repercute a nivel ambiental, también va a tener una repercusión a nivel económico, ¿verdad? Y cuando hablamos directamente y mandamos el mensaje, decirle, si usted baja, por ejemplo, su consumo de energía, implementando un plan de eficiencia energética, automáticamente va a bajar sus costos de producción, pero también reduce su huella de carbono, porque en el caso de Centroamérica, nuestras matrices energéticas, la mayor parte son todavía viene de combustibles fósiles, o sea, son energías sucias. Entonces, al momento de que le hacemos el vínculo entre lo económico con lo ambiental, incluso también con lo social, o sea, si a mí me queda más dinero, si soy más rentable, tal vez voy a poder pagarle mejor a mis trabajadores, voy a poder contratar más trabajadores. O sea, al momento de que llegamos con ese mensaje de forma como íntegra, de que vean todo, es mucho más fácil transmitirle que el modelo circular como tal dentro de esos procesos, la verdad, vale la pena, ¿verdad? No solo desde el punto de vista económico, sino todos los otros aspectos que contempla la sostenibilidad. Sí. Excelente, gracias. Boris, ¿sí? Sí, ya hemos visto muchos ejemplos que van en la línea y que muestran, también lo mencionó Marcelo, que los proyectos de economía circular, muchos son muy exitosos en los términos no solo en favor del medio ambiente, sino que también son rentables y sociables. Pero creo que hay que ver, tampoco se da por asegurado. Y eso pasa a los profesionales, a los emprendedores que siguen una línea y a veces esa línea es de éxito. Pero lo más importante es que tiene un gran... parte del éxito es que la persona se sienta orgullosa y la empresa de lo que está haciendo por el beneficio social y ambiental que ha entrado fuerte en los últimos 20 años. Entonces, que una variable que han ingresado, entonces... que sientan eso también al hacer estos proyectos, ¿no? Que van no solo por... que es importante buscar el futuro, el bienestar de la sociedad y sus nietos lo van a agradecer. Estoy súper de acuerdo con lo que han planteado tanto Boris como Adrián respecto a cuando uno les plantea o les muestra, no solo a las pequeñas y medianas empresas, sino también a las grandes organizaciones. Yo que trabajo con sustentabilidad corporativa, el triple impacto que esto genera, que es tanto económico como medioambiental, también como social, esto marca una diferencia. Definitivamente marca una diferencia y hace que se motiven y quieran involucrarse en esta transformación de procesos productivos lineales a circulares. Excelente. Bueno, primero muchas gracias. Hemos visto ejemplos de cómo tenemos desafíos y se están haciendo cosas importantes alrededor de una cultura y una difusión acerca de la economía circular llevado a pequeñas y medianas empresas, cómo se puede demostrar que evidentemente se puede generar una mejora en la competitividad a partir también de una mejora productiva que conlleve a un impacto ambiental importante y social. Y por otro lado también se tocó el tema de cómo localmente se pueden generar tecnologías apropiadas que puedan conllevar evidentemente a esta transformación sostenible en la mayoría de las organizaciones y de los países que fueron mostrados aquí como ejemplos. Así que muchas gracias por las preguntas, muchas gracias al panel y nos seguimos en este Summit de Innovación. Gracias. Aplausos. Bueno, reiteramos nuestros agradecimientos tanto al moderador como a todo el panel por este conversatorio. Voy a llamar a Gabriela Puelles del NBC para que les entregue a cada uno de ustedes un presente en reconocimiento por su destacada participación en nuestro Summit.
Mientras, podemos reiterar un cariñoso aplauso para todos ellos. Muchas gracias. Es así como estamos dando término a la primera jornada del Summit Chile Reinventándose con Innovación e Impacto. A todos por su distinguida presencia y participación, muchas gracias. Buenas tardes.